vamos a ver al lóbulo parietal y sus lesiones asociadas. El lóbulo parietal está lateral al surco sagital y está posterior al surco central. Ok, el lóbulo parietal tiene varias áreas, entre ellas está la corteza somatosensorial primaria, que son las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Tenemos el área somatosensorial asociada, que son áreas 5 y 7 de Brodmann. Tenemos, ahorita los vamos a ver en específico, pero tenemos el giro angular, que es área de Brodmann 39, y tenemos ahí comunicaciones entre otras como la vía parieto-occipital, así. Bueno, el parietal nos ayuda a recibir la información sensitiva, pero también a integrar como lo que sentimos, lo que vemos y así. Pues lo que vemos es por la vía parieto-occipital, a la atención, a la orientación de si es el lado derecho o el lado izquierdo, y a contar. Entonces, todo esto lo vamos a ver en cada uno de estos daños que vamos a ver. Primero, daño en la corteza somatosensorial. En la corteza somatosensorial es exactamente la que está, ¿sí? Este es el cerebro. Este es el surco central. Aquí está el lóbulo frontal y aquí está el lóbulo parietal. Por eso decimos el lóbulo parietal es posterior al surco central o al surco rolándico. Bueno, este daño aquí, al parietal, aquí, que es la corteza somatosensorial primaria, área de Brodmann 3, 1 y 2, resulta en pérdida de la sensación, que es propriocepción y tacto fino. Esto es muy común en oclusión de arteria cerebral anterior o arteria cerebral media, cualquiera de las dos. Puede producir aquí daño. Si es de la arteria cerebral anterior, pues le va a pegar acá, que es en donde están las piernas, en el homúnculo de Penfield, y si es en la cerebral media, pues le va a pegar igual acá y más como en la cara. Okay. Bueno, esta es la más fácil y es de las más comunes que ocurren en un infarto cerebrovascular. La somatosensorial asociada, esta va a tener dos daños. Dos daños de cómo se va a presentar el paciente. La primera es la apraxia. Y la apraxia ya la vimos también en el daño al frontal, específicamente al área premotora del frontal, área de Brodmann 6. Aquí lo que pasa es que como el parietal está dañado, entonces el parietal no le puede mandar axones al frontal porque el parietal está dañado. Si estas dos áreas se dañan, no le pueden mandar los axones al área premotora del lóbulo frontal, el área de Brodmann 6. Entonces, no, el paciente es como si tuviera un daño al área premotora y entonces el paciente no puede planear las cosas, no puede mover no puede mover los músculos que están involucrados en la planeación de algo, como tocar el piano, como andar en una bicicleta. Estas que son las praxias, ya el paciente no puede hacer las praxias, que se supone que son funciones que uno ha aprendido. Ok, entonces ya no pueden hacer esto, o ya no se pueden cepillar, ya no se pueden lavar los dientes, así, pierden la capacidad de hacer pues las praxias, lo que uno no puede escribir de un libro y enseñarle a otra persona eso, ¿no? O sea, se los tiene que contar como en vivo. Bueno, entonces ese es uno, y la apraxia es bilateral, o sea, aunque el daño sea nada más de un lado, que de hecho el daño es en el hemisferio dominante. Para la mayoría de las personas el hemisferio dominante es el izquierdo, o sea, ahí tenemos el área de Broca y el área de Wernicke. Bueno, aquí en el daño al parietal dominante resulta en apraxia bilateral, generalmente va a ser bilateral. Y el otro daño que produce es la estereognosia. Esto es, el paciente tiene dificultad para reconocer los objetos, o así, reconocer los objetos nada más por tocarlos. O sea, si
si le dicen al paciente que cierre los ojos o le dicen que ponga la mano atrás y ahí le ponen un objeto, el paciente pues en general debería sentir como, es redondo, es puntiagudo, así, puede más o menos decir la forma, pero si es un paciente que tiene daño al área somatosensorial asociada, no va a poder decirlo, es hasta que ya se lo pone así y ya tiene otro estímulo, un estímulo visual, en donde ya puede decir que era lo que estaba viendo. Otro daño, y este generalmente es contralateral, o sea, dijimos, el hemisferio dominante es el lóbulo izquierdo, entonces es el lóbulo parietal izquierdo, entonces hay daño ahí y resulta en que el paciente con la mano derecha no puede sentir, no puede sentir, reconocer lo que le están poniendo en la mano derecha, y generalmente en la mano izquierda sí puede, o sea, se limita a que sea contralateral. Okay. La siguiente es daño al giro angular. Este va a ser el síndrome de Gertzmann. Esto resulta en, primero, agrafia. El paciente no puede escribir. Agrafia con alexia. Agrafia y alexia. O sea, ni puede escribir ni puede leer. La siguiente es desorientación derecha-izquierda. Esto es, si el paciente tiene, por ejemplo, los guantes del lado derecho y del lado izquierdo, o tiene los zapatos así, no va a saber cuál va en el pie derecho o en el pie izquierdo, se los va a poner intercambiablemente. La otra va a ser acalculia. El paciente pierde la habilidad para hacer operaciones matemáticas. Y la otra es la agnosia del dedo. Esto es, el paciente no reconoce con qué dedos así al paciente le hacen así, por ejemplo, no puede decir, me tocaste con el dedo índice, o si al paciente le dicen que mueva el dedo índice, no va a poder moverlo, como que no sabe cuáles son los dedos que tiene. Okay. De hecho, una cosa que hacen, que hacemos como de juego, en donde se nos trastorna todo esto, es si ponemos las manos así, como volteadas, así, pero bueno, del otro lado, y decimos que así, y queremos mover uno como, que movamos el índice, pues uno no sabe y le cuesta trabajo moverlo, o así, más o menos. Bueno. Entonces, estas son las 4 cosas, o bueno, agrafia y alexia las ponen en general juntos, pero bueno, pues son 5 cosas que conforman el síndrome de Gertzmann. Y esta también es por daño al lóbulo parietal del hemisferio dominante, específicamente en el giro angular. Un daño parecido, pero ahora en el lóbulo parietal del hemisferio no dominante, resulta en el síndrome de Hemi-Neglect. En este síndrome, Hemi-Neglect o somatognosia, en este síndrome el paciente no ve como la mitad de su cuerpo, o sea, si esto pasó del lado derecho, del lado derecho porque es el no dominante, tiene Hemi-Neglect del lado izquierdo. Entonces, todo lo que hace, lo hace nada más del lado derecho. Se peina nada más del lado derecho, se maquilla del lado derecho, se lava los dientes nada más del lado derecho y todo el lado izquierdo lo tiene despeinado, descuidado, todo. Generalmente el paciente no se da cuenta de eso, entonces si nosotros le decimos como, que tiene el lado izquierdo todo mal, no peinado, no pintado, nada, el paciente como que no va a entender de qué le estamos diciendo. La otra cosa es como si el paciente nada más tuviera campo visual del lado derecho, cuando el lado izquierdo, que es el brazo izquierdo, que es el que no le está haciendo caso, si se lo ponemos en su campo visual derecho y le decimos como, mira, aquí está tu brazo, que no le estás pintando las uñas, que no le estás haciendo tal cosa, el paciente va a decir que no y el paciente no va a reconocer que ese es su brazo. Entonces, pues debe ser un trastorno totalmente terrible y frustrante.
Si el paciente tiene eso de que no se da cuenta de que tiene el trastorno de mi-neglect, entonces se llama anosognosia, que no reconoce pues ese trastorno que tiene. Una prueba para esos pacientes es ver, o sea, le dicen que dibuje de memoria un reloj, y en ese reloj tiene que poner los números, todos los números de reloj del 1 al 12, o los pone todos nada más en esta mitad derecha. Aquí quiere poner todos, y o sea, obviamente no le va a salir, pero es lo que va a estar tratando de hacer, ponerlos todos del lado derecho, o va a poner del 1 al 6, pero pues o sea, eso, nada más los va a poner del lado derecho, los del lado izquierdo no los va a poder poner. Okay. La siguiente va a ser daño a, bueno, o sea, si tenemos daño al parietal, en la vía visual ya vimos que ahí pasa la vía, o bueno, la radiación óptica superior, que ve el campo visual inferior, inferior contralateral al lugar en donde se dañó. Entonces el paciente puede tener una cuadrantanopia contralateral inferior o altitudinopia inferior contralateral. Puede presentarse con cualquiera de estas combinaciones, dependiendo de pues, cuáles fueron las partes que se dañaron. La otra es, dijimos, el área de Wernicke es el área de Brodmann 22 y está en el lóbulo temporal, en el giro superior temporal, pero puede involucrar el área 39 y 40 del lóbulo parietal. Entonces, si el paciente tiene daño a estas áreas, pues entonces es un daño al área de Wernicke, y entonces el paciente se presenta con afasia de Wernicke, que ya lo vimos en el video anterior. En la afasia de Wernicke o afasia sensorial o afasia receptiva, el paciente no entiende lo que le están diciendo, y cuando habla fluente, pero no se le entiende nada de lo que está diciendo, es la ensalada de palabras. Entonces el paciente se puede presentar así, el paciente no se va a dar cuenta de eso, van a ser los familiares los que lo traigan, y el paciente tampoco tiene la repetición, la tiene alterada, no puede repetir los comandos que el médico le dice. Y esa es una. Esa fue afasia receptiva, entonces también pueden tener afasia receptiva. Y la otra es la afasia conductiva, que ya también la vimos, que este es daño al fascículo arcuato, en donde nada más tienen la repetición alterada. Ok, la otra, y también es otro síndrome así muy interesante, es daño al cuerpo calloso por oclusión de la arteria cerebral anterior. La parte de la arteria cerebral anterior que le da al cuerpo calloso, el cuerpo calloso pues comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces, a ver, aquí tenemos la corteza, aquí está la corteza, digamos, derecha del paciente, y la izquierda lo estamos viendo, el paciente está viendo de frente. Si el paciente tiene daño ahí al cuerpo calloso por obstrucción de la arteria cerebral anterior, ok, los hemisferios no se van a comunicar. Ok, entonces, ¿qué pasa si al paciente le dicen que mueva el brazo derecho? Ok, le están diciendo un comando, entonces tiene que llegar, el comando llega hacia el área de Wernicke. El área de Wernicke está en el hemisferio izquierdo. De ahí tiene que pasar al área motora, que es en donde va a mover el brazo. Entonces pasa a la corteza motora, que está igual aquí en el lado izquierdo, porque le dijimos mueve el brazo derecho. Entonces está en el lado izquierdo, y ya de aquí sale la motoneurona superior, la deposición de las pirámides, y finalmente llega a la motoneurona inferior, que va a mover al brazo derecho. Entonces pues hasta aquí no hay problema, no hubo ninguna comunicación en el cuerpo calloso, o sea que tuviéramos que comunicar un hemisferio con el otro. No, aquí nada más pues la neurona se cruza, y esta persona está cruzando en el bulbo raquídeo. Si ahora a este paciente le decimos que mueva el brazo izquierdo, entonces, ok, lo que lo recibe
la información la está recibiendo con el área de Wernicke, que es aquí en el hemisferio izquierdo. De esto tiene que pasar a la corteza derecha para poder mover el brazo izquierdo. Ahora, para pasar acá, a este hemisferio, necesita el cuerpo calloso. Entonces, el paciente no va a poder mover el brazo izquierdo. Entonces, el daño es al cuerpo calloso por obstrucción de la arteria cerebral. El paciente no puede mover el brazo izquierdo porque necesita comunicación entre el área de Wernicke y la corteza derecha para mover el contralateral, que es el izquierdo. Entonces, el izquierdo no lo puede mover, pero el derecho sí lo puede mover. Bueno, este es un signo de desconexión y se llama apraxia transcortical. En el siguiente video vamos a ver otro tipo de otro síndrome de desconexión. Entonces, estos fueron los daños que se puede ver en un paciente con daño a diferentes partes del lóbulo parietal. Y otra es la prosopagnosia. Esta es inhabilidad para reconocer las caras, nada más las caras de su familia de alrededor. No, los objetos todo lo puede reconocer bien, pero la prosopagnosia es nada más para las caras, esas no las puede reconocer. O sea, si viene su esposa, su madre así, y las ve, nada más por verlas así no las puede reconocer. Tiene que haber otro estímulo que le llegue al paciente y entonces ya se puede ayudar de ese estímulo, que es como por ejemplo que la madre le hable. Entonces la está viendo, escucha su voz, y entonces ya puede decir que fue ella. Pero si nada más la ve, no puede. Entonces, esto de prosopagnosia, pues hay un libro que dice el hombre que confundió a su esposa con un sombrero, pues tenía prosopagnosia, no reconocía las caras de la cara de la señora. Entonces, el paciente puede tener o síndrome de Gerstmann, o afasia de Wernicke, o conductiva. De hecho, en la conductiva, también creo que me faltó decirles que en la conductiva el paciente también tiene dificultad para nombrar objetos. Y el paciente está consciente del defecto, entonces también está frustrado. Entonces, afasia de Wernicke, afasia conductiva, esta apraxia transcortical, síndrome de Gerstmann, la somatognosia, el hemineglect, con anosognosia si el paciente no se da cuenta, y lo clásico que es pérdida de tacto fino y prepercepción. Eso fue para las áreas, esta última para las áreas de Brodmann 3, 2 y 1. En la somatognosia, en la somatognosia, en las otras, en la asterognosia, en esas, prepercepción y tacto fino están intactos, pero hay defecto de que no puede reconocer, o sea, lo que siente no lo puede como interpretar. Esas son las áreas asociadas somatosensoriales. Si le pegamos a la primaria somatosensorial, entonces el paciente tiene pérdida de tacto fino y prepercepción. Pero si le pegamos a las asociadas, entonces lo que siente no lo puede procesar. Y también ahí está la apraxia. La apraxia esta es directamente porque como hay daño al parietal, entonces el parietal no le puede mandar la información al frontal de lo que tiene que hacer cuando decimos voy a tocar el piano, pues hay una planeación. Entonces el paciente no va a poder hacer esto porque no le llega la información desde el parietal al frontal.